Muy buenos días. Les agradecemos por acompañarnos en el estudio del capítulo 18 de Mateo. Bien, leemos el versículo 1. Dice, en aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál era aquella hora? Aquella hora era justamente la que se narra en el capítulo 17, la última parte, cuando Jesús le dice a Pedro que vaya al mar, saque un pez, abra su boca y saque de ahí una moneda y pague el impuesto del templo por él y por Pedro. Esto escucharon los apóstoles, los discípulos, y creyeron que Pedro era el mayor. Por esto querían confirmar si es que quién era el mayor en el reino de los cielos. Por esto la pregunta. Jesús les contestó, versículos 2. Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y les dijo. 3. En verdad les digo a ustedes que si no se vuelven como niños, no vendrán al reino de los cielos. Muy claro. Si una persona no se hace como un niño, no entra en el reino de los cielos. En otras palabras, dicho en otra forma, para ser salvo hay que hacerse como un niño. ¿Y qué es hacerse como un niño? Alguien le preguntará, dirá, hacerse inocente. No, no hay niño inocente. Los niños son caprichosos, son imponentes, quieren hacer su voluntad, quieren imponerse, no respetan a la mamá, al papá, con fuerza, quieren imponerse. No, los niños no tienen esas cualidades. La cualidad que Jesús está buscando es la cualidad de los niños que son dependientes, pierden el sentido de vergüenza ante sus padres. Y cuando necesitan, no importa lo que hayan hecho, van con sus padres. Cuando tienen que comer, no se van a otro lugar, se van al comedor y empiezan a comer tranquilamente. Eso es lo que Dios busca de los creyentes, que se vuelvan un poquito sin vergüenza, vamos a decir. Que pierdan la vergüenza personal ante Él, porque así son los niños. Esa virtud, esa cualidad busca Jesús, Dios. Jesús hizo esto. Él era rey, Dios, el Dios, se encarnó, o sea, se humillarse, hacerse como niños, de bajarse. Se humilló, se hizo un hombre completamente dependiente del Padre. Así quiere que los creyentes lleguen a ser. En otras palabras, para tener fe en Jesús, primero hay que humillarse. Hay que empezar el camino de la humillación. El camino de la humillación consiste en empezar a reflexionar lo que uno hace, lo que uno dice. Empezar a descubrirse lo que uno es. Porque si no se reflexiona sobre uno mismo, uno tiene un concepto desfigurado de uno mismo. Siempre se cree superior. Y esto le impide tener fe en Jesús. Entonces el camino de la humillación es el primer paso para entrar en el camino de la fe. La fe es pues depender absolutamente de la conducta de Jesús. Y entonces el versículo 4 dice, porque cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. O sea, en el reino de los cielos, el que se humilla, el que entre en el camino de reflexión, de reflexionar lo que dice, lo que hace. Esta reflexión es guiada siempre por el Espíritu Santo. Ese es el mayor en el reino de los cielos, porque es el que entra, dice el versículo 3. Ahora bien, el versículo 5, ¿y quién recibe a un niño como este? En mi nombre, a mí me recibe, porque ya expliqué. Jesús es el primer ejemplo de humillación. Siendo Dios se hizo un hombre, y no de la mejor clase, un hombre sencillo, un obrero. Ahora bien, el versículo 5, el 6, pero ¿quién escandaliza a uno de estos pequeños que tienen fe en mí? Más le conviene colocar una piedra grande en su cuello y hundirse en el profundo del mar. Estos pequeños no se refiere ya a los niños, sino a aquellas personas que entraron en el camino de humillación para poder tener fe en Jesús. Repito y enfatizo, si no se entra en el camino de la humillación, no hay cómo tener fe en Jesús. Depender de su vida, de su historia, no hay cómo. Porque uno cree que puede hacer algo para agradarle a Dios. Esto piensa mientras no reflexiona en uno mismo, pero una vez se reflexiona ya no, ya se da cuenta que no puede.
Entonces dice, ¿quién se escandaliza? Escandalizar, versículo 6, ¿no? Es hacerlo atrapar en pecado. A estos que creen en mí, en el pecado de la fe. Más le conviene, dice, atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. O sea, más le conviene suicidarse. 7 dice que hay del mundo por los que hacen caer en pecado, por los que escandalizan, ¿no es cierto?, en el pecado contra la fe. En el antiguo pacto el pecado es contra la ley. En el nuevo pacto el pecado es contra la fe. Hay del mundo por los que hacen caer en el pecado, aunque es necesario que vengan los escándalos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los escándalos. Jesús repite que el más le convendría pues a esta persona, como leímos en el versículo anterior, suicidarse. Entonces el 8, entonces si tu mano o tu pie te hacen pecar, es mejor que entres en la vida, manco o cojo, o que teniendo las dos manos o los dos pies seas arrojado al lago de fuego. 9. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo de ti, porque es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que seas arrojado a la gema de fuego con dos ojos. Aquí Jesús vuelve a repetir, si ustedes leen el capítulo 5 de Mateo, ahí habla de lo mismo, pero del pecado contra la ley. Aquí en el capítulo 18 ya habla del pecado contra la fe, a estos que pueden hacerles pecar, que han entrado en el camino de su humillación. Pues repito, solo esos pueden aceptar la historia de Jesús. Para que reemplace a su historia, a su capacidad, a sus logros. El versículo 10, entonces entiendan, no desprecien a uno de estos pequeños, a estos que han entrado en el camino de la humillación, porque les digo que esos tienen sus ángeles en los cielos que miran el rostro de mi Padre en el cielo. A estos que han entrado en el camino de la humillación, esto es en el camino de conocerse en realidad cómo realmente somos, analizando lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Estos tienen ángeles, a estos Dios los cuida extremadamente. Por estos Jesús vino. Por estos vino Jesús a salvar lo que se había perdido. A los únicos que puede salvar son a los que entran en el camino de la humillación. Aquellos que no reflexionan sobre sus hechos y todo dicen que está bien de lo que ellos hacen o dicen, no pueden tener fe. No es para ellos el Evangelio. No están preparados, nunca van a entrar en la fe. Ahora, entonces, Dios del Padre, tiene un extremado cuidado de aquellas personas que han entrado en el camino de la humillación, porque esos son los únicos que pueden aceptar la conducta de Jesús en lugar de la suya. Siguiendo en la misma línea de estos que han entrado en el camino de la humillación, leemos del 12 al 14. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y camina hasta encontrar la descarriada? Y sucede que cuando haya la descarriada, les digo que hay más alegría por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así que el Padre que está en los cielos, en el 14, no desea que se pierda ninguno de estos pequeños. Repito, el énfasis está en aquellos que han entrado en el camino de la humillación porque se están conociendo cómo son y ya no confían de ellos. Por eso pierden todo sentido de vergüenza y confían en el Padre, dependen de todo en Dios y específicamente de la conducta de Jesús en lugar de la suya. Entonces, Jesús está en busca de aquellos que van a entrar en el camino de la humillación, que son lo suficientemente valientes que pueden examinarse a sí mismos bajo la luz del Espíritu de Dios. 15 al 20, en la misma línea. Y entonces, si tu hermano peca, repréndele a solas. Sigue explicando. ¿Peca sobre qué? Sobre la fe. Y si te escucha, has ganado un hermano para ti. El 16, pero si no te escucha, toma a 2 o 3
a fin de que por la boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. O sea, todo quede registrado como que ocurrió. Para eso son los testigos. Y si también rehúsa, dice el 17, oír a ellos, o sea, no quiere entrar en el camino de la humillación para caminar en el camino de la fe, entonces dilo a la congregación, dilo, este es un gentil, es un publicano que recolecta impuestos. El 18, en verdad les digo a ustedes, que si atan sobre la tierra algo, será atado. Y si algo desatan sobre la tierra, será desatado en ambos casos en el cielo. En otras palabras, si es que hay este proceso de mantener dentro de la congregación solo a los de la fe, pues lo que hagan esa congregación para mantener a los de la fe, este proceso, también se registra en el cielo. Si alguien entró a la fe y luego descuida, no quiere continuar conociéndose a sí mismo y empieza a hacer una mezcla de que sí, yo tengo fe en la conducta de Jesús, pero también tengo que guardar la ley, tengo que obedecer a Dios, tengo que hacer mi parte. Esos no están entrando bien en la fe, no están conociéndose a sí mismos. Si se conocieran bien más, se darían cuenta que no pueden guardar la fe, que continuamente están rompiendo. No pueden guardar la ley, continuamente rompen los mandamientos. El versículo 19 dice, así es que les repito, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto, ya no solo ya para desfraternizar a una persona que no quiere caminar en la fe, no quiere depender de Jesús, sino que él quiere depender de su obediencia. Les digo, sobre cualquier asunto ahora, todo lo que pidan al Padre de los cielos, Él lo hará. El 20, porque 2 o 3 que estén en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Estos 2 o 3 son 2 o 3 que están en el camino de la humillación. En otras palabras, están entrando al camino de la fe. Porque solamente en el camino de la humillación hay como entrar en el camino de la fe. No se olviden esto. Ahí está Jesús en medio de ellos. Jesús, compañero de estos, de los que viven en humillación, porque Él inició ese camino, siendo Dios, hacerse un hombre. Versículos 21 al 35. En la misma línea de los de la humillación, los que están entrando en el camino de la fe, entonces se acercó Pedro a Jesús y le dijo, versículo 21, Señor, las ofensas hechas por mi hermano contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlas? Literalmente remitirlas. ¿Hasta 7 veces? 7 veces, dijo él. Jesús le contestó 22. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En realidad, siempre quiere decir. Entonces, para fortalecer esta enseñanza que acababa de decir Jesús, leemos el versículo 23. Jesús pone una parábola. Dice, por esta razón, el reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey. ¿Quién quiso pasar cuentas con sus siervos? 24. Al comenzar a hacer cuentas, le trajeron uno que le debía 10,000 denarios, talentos, 25, y que no tenía cómo devolverle. Entonces el Señor ordenó que sea vendido él, su esposa, todos sus hijos y todo lo que él tenía para pagar la deuda. El 26. Entonces el siervo cayó postrado delante del Señor diciéndole, tenga paciencia conmigo, porque todo lo devolveré. 27. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, le soltó y le perdonó la vida. No olviden que este siervo no le pidió que le perdone, pidió que le dé plazo para pagarle. El Señor se conmovió y no es que le dio plazo, sino le perdonó la deuda. Ya no debía nada. 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, a quien le agarró y ahogándole le dijo, dame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le rogaba, ten compasión de mí, todo te lo daré. No le está pidiendo perdón, también plazo nada más, el 30. Pero él no quiso, sino que fue y lo arrojó en la prisión hasta que pague lo que le debía.
31. Pero viendo los otros consiervos lo que sucedió, se entristeció mucho. Y fueron y dijeron al señor de ellos todo lo que sucedió. 32. Entonces el señor, indignado, le llamó al siervo y le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me suplicaste. ¿No debías tú compadecerse de tu consiervo como yo de ti? 34. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que devuelva lo que debía. 35. Así hará el Padre mío de los cielos con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Muy bien. Aquí narra la importancia de perdonar toda ofensa. ¿Basado en qué? En que Dios, que está representado por aquel hombre, por el dueño, por el que tenía siervos, ese Dios nos perdonó todos los pecados. Ahora, presten atención. En el capítulo 6 de Mateo, habla Jesús en el Padre Nuestro, enseña que hay que orar así: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí cambia un poquito el tiempo. Perdónanos nuestras deudas porque el Padre nos perdonó de nuestras deudas. O sea, primero perdonó el dueño al siervo para que el siervo perdone. Asimismo es en la parte espiritual con Dios. Dios ya nos perdonó los pecados. Por esta razón nosotros tenemos que perdonar siempre. Recuerden que Jesús cargó los pecados de la humanidad. Por eso es el Cordero de Dios que llevó los pecados del mundo. Llevó en su cuerpo. Los pecados del mundo, ¿qué son? Son nuestros pecados, los suyos y los míos. En Isaías 53:6 se anticipó que Dios el Padre iba a descargar en él los pecados de la humanidad. En Juan 1:29 lo presentó Juan el Bautista a Jesús diciendo que Él es el que va a llevar los pecados. En 1 de Pedro 2:24 Pedro dijo que Él llevó en su cuerpo los pecados a la cruz y ahí nos lavó de nuestros pecados. Por esta razón Dios exige que perdonemos a los que nos ofenden. Pero claro, solamente pueden hacer eso los que han entrado en el camino de la humillación. ¿Por qué? Porque son los únicos que van a darse cuenta que sus pecados fueron ya remitidos en Jesús. Ya no tiene. Son los únicos, porque eso entraron en el camino de la fe. Bueno, este es el estudio del capítulo 18. Les ruego que presten atención y recuerden que no hay cómo entrar en el camino de la fe, que es el camino del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, si no se entró en el camino de la humillación. El camino de la humillación es más fácil entrarlo si es que uno acepta la vigencia de la ley y se propone obedecer la ley. Solamente ahí va a darse con claridad meridiana la impotencia de uno para guardar la ley y además la maldad natural que tenemos que nos impide guardar la ley. Así es que es importante distinguir que los que van a entrar en el reino de los cielos son los que entraron en el camino de la humillación. El camino de la humillación se entra más fácilmente, por supuesto, reflexionando en lo que uno hace, pero aceptando la vigencia de la ley y disponiéndose con toda energía, con todo fervor a guardarla. Pero observando que no hay cómo guardarla. No es el hecho porque que yo digo, yo estoy guardando el sábado, ya lo guardo. Examinen si está guardando el sábado a la luz de la Escritura y verá que no hay quien guarde el sábado. Esto ayuda a entrar en el camino de la humillación. Que Dios los bendiga esta semana y que también bendiga a sus familias. Y les invito a la próxima semana a estudiar el capítulo 19 de Mateo. Gracias.